Veil de Maret, entre comillas, de Demaret, es la paloma bricú que más me hubiera gustado tener de las bricú. Era de complexión larga y largas alas con un gran decalaje. Era rudo y agresivo y un líder fantástico. Los Jansen no poseen ese tipo de aves, los suyos más chicos y musculosos. Esta máquina voladora de Otgenis me recuerda a Swartenbahn, entre comillas, de Debrien. El número de su anillo era 2106367 del 58. Ganó el Nacional de Barcelona en el 62 y en el 63. La primera vez con 30 minutos de ventaja. En el 63, Van Twin llamó. Dijo que una paloma había llegado y en 1 hora y media no se vio otra. Me pregunto si podía adivinar cuál era. Mandó a su hija Olga a Amberes para recogerme en un Packard nuevo. Poco después de mediodía llegamos a la Rue de Black en Otigny. Adeline de Maret era un trabajador del ferrocarril y estaba parado en una escalera de su lote detrás de su casa, observando meditativamente el cielo azul sin ninguna expresión en la cara, pareciendo que no le afectaba el récord mundial de esa paloma. Veil Barcelona había luchado tanto en su regreso a casa que sus alas externas se habían forzado hacia arriba debido a la tremenda fuerza del vuelo. Normalmente era de ojos castaños, con chispazos dorados. Ahora los tenía chocolate pálido tirándole a blanco, cremoso, con un anillo azuloso alrededor de la pupila. La sangre y el color del iris había desaparecido como nunca lo había observado antes. Aún después de horas y horas de lucha, él mostraba todas las características de su gran clase. Se retorció entre mis manos y resistió fuertemente cuando jalé ligeramente su pico. Fue vendido a Daniel de Vos de Dickebus. Dickebus fue llamado Dickebus, entre comillas, que significa zorro gordo, lo que no estaba alejado de la realidad porque él pesaba 140 gramos, 308 libras. Unos pocos años después emigró al lejano oriente, la paloma Noel, zorro gordo. ¿Cómo habría apareado yo una paloma como esa? Cuando pienso en la línea Jansen, que es lo que usualmente hago, pienso en Shaunlit de 1951 o en una hembra de 1958 que compré para Eugene Michelmans de Heinz op de Berg de Penk Ecost en 1964 y transferida a Jan Grondelars un año después. Jan obtuvo su chateau de ella, una de las mejores palomas de toda su carrera. Este es un relato acerca de esta paloma que se podrá leer después en este libro. Arthur Caramin de Châtelet tuvo una línea fantástica de palomas bricú que mantuvo durante los 30. Su nombre ha sido completamente olvidado por la mayoría de los criadores. Esto se debe probablemente a que no le gustaba aventurarse muy lejos de su casa. Pensaba que había suficiente competencia en el área de Charleroi. Así es como palomas de larga distancia se convirtieron en de media distancia, desempeñándose excelentemente en días cálidos con viento en contra. En 1939, Chateau organizado por RUP de Charleroi, hubo un tiempo tan malo que el ganador voló a 974 metros por minuto, 1082 yardas por minuto. Véase lo que pasó. Mr. Sherman Chetelinot, con bricú de pura sangre. Primero, quinto, sexto, séptimo, 23, etc. 166 felicitaciones, Gregory. Mr. Caramin Châtelet, el lote subsidiario más importante del Dr. Bricú, obtuvo segundo, cuarto, 11, 12, 14, etc. Estos caballeros recibieron 48 premios, de los cuales 9 estaban en los primeros 15 en el Nacional de Saint-Vicent organizado en Lieja.
Su paloma iba a la cabeza y pudo haber ganado si hubiera sido apropiadamente soltado. De todas maneras fui a verlo. Creo que acompañado de Jan Arden y Steenberger. No era ciertamente una de esas aves que hay que conseguir a toda costa. Había cierta similitud con las de Héctor de Smet, pero este campeón nacional tenía más poder, entre comillas, en su línea, aunque fueran de la misma genealogía. Algunas veces pienso que las palomas Bricú eran como las de Brienne o como las Jansen, pero de color rojo. Ellas son mansas, fáciles de criar y con un gran surtido de cualidades para transmitir a sus herederos. Tenían calidad de sobra, entre comillas, se podría decir. Dobby era una de esas aves. Cruzando estos Bricú con las Jansen, uno tendría todos los ases en la mano. Proveería una abundancia de poder para gastar y más que suficiente para ganar una carrera. En el mundo de las carreras, los caballos o de caballos, esto es lo que se habría hecho. En el mundo de las palomas de carreras, sin embargo, en el que los progresos en la calidad pura son menos o más lentos que la lentitud misma, se han desperdiciado innumerables oportunidades. Esos a los que esto debiera de importarles lo saben, pero no hacen nada al respecto. Una persona como Banji, que siempre andaba en búsqueda de la heterosis o vigor puro, debe de haber sido reforzado con el Whitekop, entre comillas, de Albert van Meer de Turón, y haber quedado convencido de ir por el camino correcto. Whitekop era un ave como el Wild, entre comillas, de Joremas, o como su Grotte Fontainebleau, entre comillas. Ellos eran capaces de llegar con 15 minutos de ventaja en la más dura competencia de distancia media. Maurice Delbar, de Rons, Renault, un gigante. Voy a describir ahora al otro gigante, entre comillas, en el mundo de las competencias. Maurice Delbar, de Rons. Las cruzas entre sus campeones y los Jansen no son raras. Se ha experimentado mucho en Holanda, con tremendo éxito. Por ejemplo, en el lote Dusardoin usando de Clark de Russell, Jansen vía Child Dines. Dusardoin descubrió que sus palomas se volvieron más veloces y despiertas sin perder su capacidad para la larga distancia, siendo este último factor especialmente importante para él. Las competencias de media distancia nunca han sido su hobby. Me encontré con Delbar la primera vez en 1935, en Tilburg, el Día de los Campeones, entre comillas. Louis Donders lo había invitado para asesorar al CT de Sioux y Franz Wesselmans, que había oído comentar a Staff Dusardoin, quien había visto en él un hombre de ascenso. Connie Pius también pertenecía a este pequeño grupo de Shoemakers, Kratz y Wassen, de Burgens de Nijmegen. Eran los creadores más importantes de ese grupo. Palpé mi primer Delbar con Franz Wesselmans en Sils. Había reservado todo un cesto como regalo para Maurice, que no era el primero ni sería el último en necesitar de la generosidad de las relaciones públicas. El Club Internacional de Vuelo de Bélgica y Holanda ha contribuido también generosamente a las relaciones públicas con sus fiestas y cenas. Debido a su fuerte competitividad dentro de los duros, entre comillas, de larga distancia y a su personalidad impresionante, contribuyó Delbar ciertamente a proyectar la imagen del creador de palomas a nivel internacional. Incluso aquí algo que escribí acerca de Delbar y sus palomas a fines de la guerra. Hice muchos viajes a través de Bélgica, el paraíso de las palomas en esta tierra. Antes de la guerra se trataba de aprender la crianza de palomas. Durante y después de la guerra me dediqué a comisiones de compras de palomas, a escribir artículos para periódicos nacionales e internacionales, a calificar palomas y aparearlas. Cuando me retiré finalmente después de 50 años,
Había manejado 300,000 palomas. En esto pasé la mitad de mi vida. 20 viajes por toda Bélgica en 1944, 45 y 46. Jeff Omens y yo hicimos 20 viajes por Bélgica. En medio de los destrozos de la guerra durante los años 1944, 45 y 46, parcialmente para reconstruir lotes holandeses deteriorados y parte para trabajar por nuestro propio lote en nuestra aventura de crear una nueva estirpe. Después de 1940, la combinación era Omens-Van Tuyne de Weer. Durante el periodo de guerra íbamos a Amberes en bicicleta para tomar un tren, ahí para las otras partes de Bélgica, en búsqueda de nuevas palomas. Las bombas frecuentemente caían sobre nuestro camino, y cuando la carretera quedaba muy agujereada, llena de cráteres, continuábamos a pie, cargando las bicicletas en nuestras espaldas. En días de mal tiempo, estos no podían ser considerados viajes de placer, precisamente, entre comillas, aunque conservemos recuerdos inolvidables asociados con algunos de ellos. Frecuentemente teníamos que pedir un aventón o colgar de autobús repleto durante horas. Frecuentemente teníamos que pedir un aventón. Muchos de esos autobuses eran anteriores a la guerra y ya habían sido reparados muchas veces. Muchos de esos autobuses, otros tuvimos que abandonarlos y cargar nuestro equipaje y las canastas con palomas. En una ocasión viajamos de tal manera por la región de Flandes, una región cerril, subiendo y bajando cuestas, algunas veces en bicicleta y otras a pie. Llegamos a la residencia de Delbar, empapados hasta los huesos, puesto que había caído un fuerte aguacero durante todo el día. Maurice no estaba en Reims. Tuvo que asistir a un evento colombófilo a algún lugar del otro lado de la frontera, en Francia. El general alemán von Rundstedt estaba preparando su gran ofensiva en las Ardenas, que sería conocida como la Batalla del Saliente, cerca de Bastogne y Arlon. Abastecimiento aliado en tiempos de guerra. La gente hablaba en las calles de la batalla inminente, moviendo los hombros. Nosotros nos habíamos vuelto tan rudos y desinteresados como los soldados de las columnas aliadas que bordeaban las carreteras. Tuvimos que maniobrar entre los camiones y el equipo pesado de las tropas. Era como un hormiguero, una línea interminable de hombres y vehículos las 24 horas del día, con mal o buen tiempo. La policía militar en sus impermeables trataban de regular el tráfico para mantener la serpiente en movimiento, pero nadie les prestaba mucha atención. Nosotros tampoco. Andábamos tras de las palomas. Esa era nuestra tarea y nuestra misión. A pesar de todo esto, Madame Delbar y su encantadora hija Ghislaine nos invitaron a secar nuestras ropas y nos ofrecieron su acogedora casa de la manera más amable. Nuestras ropas estaban tan húmedas que soltaban vapor. Se informó a Delbar de nuestra presencia por medio de una bicicleta de motor. Él regresó tan pronto como pudo la mañana siguiente y gustosamente nos enseñó sus palomas, y lo que restó de ese domingo se nos fue como nieve en el sol. Nadie merecía el título de campeón como él, por lo que me gusta llamarlo el Jack Dempsey de la colombofilia. Maurice Delbar, el nombre que deja que otros hablen, es el más exitoso competidor de larga distancia de nuestro tiempo. Él posee una incomparable línea de voladores de larga distancia. Solo pueden ser comparados a los Bricout y los Duray. Él es un maestro de las carreras de los Pirineos y se mantiene a la cabeza de una manera incomprensible e inigualada durante el periodo de 35 al 40. Sus resultados monopolizaron casi todas las competencias. Sus competidores principales son los campeones que vuelan con sus líneas de pura sangre como Berlengy, Dart, Delvinquer
Dusardoin, etc. La línea de Elbar es tan rica en pura clase que uno podría cruzarla con cualquier línea, con la Janssen para empezar. Eso es lo que hizo que mucho éxito en Holanda y Alemania después de la guerra se hiciera notorio. Delbar es el epítome de una buena persona, entre comillas. Eres un ejemplar del género humano, de anchas espaldas y apariencia saludable, fuerte como un león, alto y con un cuello esbelto y muscular. Uno pensaría que es un corredor de larga distancia más que el propietario y director de una firma de diseños textiles. Da la impresión de ser una persona capaz de disfrutar de las mejores cosas de la vida, pero con moderación. En verano vuela sus palomas y en invierno practica la cacería mayor. Los cazadores de las Ardenas lo consideran uno de ellos, siendo especialmente bueno para la caza de jabalíes viejos. Tiene una colección de carabinas que le harían agua a la boca a cualquier cazador.